Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de Escuela Sabática con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Mario Veloso y antes de iniciar los invito a tener una oración. Padre nuestro, al estudiar tu palabra pedimos la compañía y la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, necesitamos una mente clara, necesitamos una comprensión nítida, necesitamos, Padre, una voluntad dispuesta a ejecutar lo que aprendamos. Por eso pedimos que tú estés con nosotros en todo este estudio, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar acerca de Cristo, el pueblo de Cristo y la ley. Cuando hablamos de pueblo de Cristo o iglesia de Cristo, estamos hablando de todos los que aceptaron el Evangelio desde el minuto que Cristo lo anunció inmediatamente después de la entrada del pecado en el Edén. En realidad, el Evangelio no nació en el Edén, nació en los tiempos eternos, cuando Dios planeó la creación del mundo y cuando pensó en producir todo lo que nosotros tenemos aquí en este planeta, la creación completa, animales, plantas, el globo terráqueo, la familia humana. El propósito de Dios era que esta familia viviera feliz, feliz en su día a día, feliz en la eternidad. Pero las cosas se complicaron desde el mismo comienzo. Y se complicaron porque había un rebelde que había introducido un desvío en el orden moral del universo de Dios. Se llamaba Luzbel entonces. Muy comúnmente ahora nos referimos a él como Satanás. Dios, cuando terminó de crear a Adán, inmediatamente le indicó sus leyes y sus órdenes. En el Edén tuvo la forma de un mandamiento que lo abarcaba todo, naturalmente. Ese mandamiento se registró de este modo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No aparece aquí la palabra pecado, no necesita. El hecho es que la orden estaba dada. Este árbol que Dios llamó árbol del conocimiento del bien y del mal, debía permanecer sin que la familia humana lo tocara. No debía comer del fruto, no debía acercarse a él, no debía hacer nada que lo colocara en el ambiente de pecado que significaba la desobediencia a Dios. En realidad el árbol no tenía nada de particular. Lo importante era la orden que el Señor había dado. La expresa voluntad de Dios, eso era lo que importaba. ¿Haría el ser humano la voluntad de Dios? ¿O se desviaría de alguna forma? Esto quedó claro en el relato en el capítulo 3 de Génesis. Se acercó aquel ángel que ya se había revelado de Dios y se ubicó a través de un medium, utilizó como medium la serpiente. Y
En esa ocasión, inició un diálogo con Eva, preguntando con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva entró en el diálogo. No es necesario dialogar con el mal. No era necesario participar en ningún modo con el mal. Simplemente la conducta más apropiada hubiera sido alejarse de ese punto del jardín del Edén, irse donde Adán estaba, comunicarse con Dios, contarle esta experiencia que había sorpresivamente adquirido al encontrarse con la serpiente. Pero no, comenzó el diálogo. Este es el ambiente de la tentación. Toda vez que empezamos en la tentación, en diálogo con el mal, inmediatamente se producen estos fenómenos de aproximación al pecado. Y toda aproximación puede terminar en comisión del pecado, lo que Dios no quería. Y tal vez no sabemos las intenciones de Eva, ni ella quería. Pero es así, el diálogo, la proximidad con el mal, con el pecado, con lo que Dios ha ordenado, con la duda acerca de la voluntad de Dios. Eva dijo claro, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces, claro, la serpiente, que quería el diálogo, lo continuó y dijo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad, esta frase, sabiendo el bien y el mal, era engañosa. ¿Por qué? Porque el bien ya lo conocían. Debió haberle dicho, y entonces ustedes conocerán el mal, por práctica, por comisión de pecado, por alteración de la voluntad de Dios, por distanciamiento del Creador. Pero, claro, las cosas ocurrieron y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él también comió como ella. El pecado estaba en el mundo. Ahora, estamos focalizando el pueblo de Dios y las leyes. Adán y Eva eran todo el pueblo de Dios en aquella época. Y las leyes era la orden que Dios dio con respecto al árbol. Después fue explicando más estas leyes, exponiendo más clara su voluntad. Pero en el fondo, la ley de Dios es la expresión de la voluntad del Creador. La voluntad moral, la voluntad física, porque también establece un mandamiento que dice no matarás, y estableció su voluntad para las relaciones con los seres humanos, con Dios, con todo lo que hay en el universo. Una vez que entró el pecado, nosotros nos encontramos en un proceso de conflicto entre el bien y el mal. Este conflicto desgraciadamente trajo consecuencias. Y aunque el pueblo de Dios entendió el ambiente general del mundo, de este planeta Tierra, desde la entrada del pecado, había comenzado a manifestarse en forma trágica, y la tragedia mayor se produjo entre Caín y Abel, cuando Caín mató a su hermano Abel, solo porque su hermano Abel había preferido hacer la voluntad de Dios.
enemistad entre los que hacen la voluntad de Dios y los que no la hacen, comenzó a producirse desde ese instante, y los fieles hijos de Dios y los que no son fieles luchan moralmente, unos a favor de la ley, otros en contra.